Y antes de comenzar la lectura, quisiera hacerles una pregunta. Hermanos, si nosotros mañana, o si usted mañana tuviera que ir a una misión importante, si usted tuviera que ir a un lugar, a hacer una tarea, a hacer un proyecto, ¿qué tipo de elementos, qué tipo de utensilios, qué tipo de cosas pensaría usted llevar? Por ejemplo, si usted mañana va para la selva, ya sea el trabajo, en un proyecto, ya sea por la misión, se va para la selva. ¿Qué tipo de utensilio llevaría a la selva? Usted no llevaría unos fósforos mojados y viejos en la selva, pretendiendo hacer una fogata en la noche, ¿cierto? Usted piensa qué tipo de utensilios le servirían. Cuando vamos a la Alta Guajira, o si usted fuera a la Alta o a un lugar completamente desértico, usted prepara su botella, ¿cierto? Usted no busca la botella más vieja, usted no busca la botella rota. ¿Serviría este tipo de utensilios allí? En la Alta, donde tenemos que tomar todo el tiempo líquido, en un desierto donde tenemos que estar tomando agua. Yo creo que pensaríamos muy bien qué tipo de utensilios usar y qué tipo de herramientas llevar a una misión tan importante. Porque cuando la misión es tan importante, realmente las herramientas, lo que llevemos o lo que usemos en ese momento, van a ser cruciales para el propósito de la misión. Y hoy vamos a leer algo que habla acerca de la casa del Señor y qué tipo de utensilios o herramientas hay allí en la casa. Así que acompáñenme a leer desde el versículo 20 y síganme en la lectura. Dice, 2 Timoteo capítulo 2 versículo 20, dice: ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para honra y otros para deshonra. Por tanto, si alguien se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón. Pero rechaza los razonamientos necios e ignorantes, sabiendo que producen rencillas. El siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrir. Debe reprender tiernamente a los que se oponen, o si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos para él, para ser su hijo. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, adoradores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Porque entre ellos están los que se meten en las casas y se llevan cautivas a mujercillas cargadas de pecados, llevadas por diversas pasiones, que siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Y así, como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera estos también se oponen a la verdad. Son hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe, pero no progresarán más. Su insensatez será manifiesta a todos, como también sucedió con la de aquellos dos. Permítame orar. Señor, hoy estamos delante de tu palabra, Señor, delante de tu presencia, y yo te ruego que sea tu Espíritu, Señor, y tu palabra trayendo convencimiento a nuestras mentes y a nuestro corazón de lo que tu texto, tu palabra, Señor, quiere decirnos, Padre Santo. Y a mí, que a mi voz, úsame, Señor, y te pido, Padre Santo, que prepares nuestros corazones, Señor, para tu palabra. En el nombre de Cristo. Amén. Así que, como les decía, en este texto se nos muestra esta escena de una casa, ¿sí?
Y para profundizar en la idea de esta casa, quiero que entendamos por qué Pablo le está escribiendo a Timoteo esto. ¿Okay? Pablo le está escribiendo a Timoteo una carta muy cercana, una carta muy personal. Piense por un segundo, Pablo está escribiendo desde la cárcel. Él ha sido abandonado por muchos. Está esperando ya su ejecución y es una carta donde él tal vez él sabe o él es consciente que ya se vienen sus últimos días, ¿sí? Y le está escribiendo a su hijo, a su amado, a su discípulo Timoteo, cómo van a ser las cosas en la iglesia. Él está diciendo qué va a pasar en la iglesia, ¿sí? Es como que le está advirtiendo, le está dando, digamos, un panorama y lo está animando. Es una carta muy personal, ¿sí? Si usted la lee y se da cuenta y medita en ella, es una carta muy personal. Es una carta muy pastoral. Le habla directamente a quienes están sirviendo, pero también es una carta muy urgente. Es una carta que no da espera porque advierte a Timoteo y nos advierte a nosotros de muchas verdades en las cuales hoy vamos a profundizar. Los temas centrales de la carta, y quiero aquí solo tomarme un minutico, y es: no hay que avergonzarse del Evangelio. Recuerden que esta es la carta que nos habla y le anima a Pablo a Timoteo: no te avergüences del Evangelio. Sufre por Cristo, también lo anima y le dice, pero sobre todo lo insta y lo llama a guardar la sana doctrina. Es la carta donde le dice: guarda la sana doctrina, predica fielmente la palabra y prepara a la siguiente generación. Esta es una carta que resume, digamos, estos temas principales de Pablo, el apóstol Pablo, en la cárcel a su discípulo Timoteo. Y en esta sección que estamos viendo, en estos versículos, Pablo lo que hace es mostrarnos esta imagen de una casa. Ahora piense en una gran casa. Esto es una casa como las que habían en una villa romana en la época. ¿Sí? Piense en una gran casa, de pronto acá en Riohacha, esas que usted pasa y, no sé, tal vez el alcalde, las personas famosas, una gran casa. ¿Sí? Piense en una gran casa donde está llena de decoración, llena de utensilios, cosas bonitas. Y se nos dice que en esta casa hay dos tipos, ¿cierto?, de vasos. Usted lo puede ver allí en el versículo 20. Hay dos tipos de vasos. Hay unos de oro y plata y hay unos de madera y barro. ¿Sí? Y este texto lo que nos va a llevar a ver específicamente, y en estos minutos lo que yo quisiera que ustedes quedaran con esta idea, es que como creyentes nosotros estamos llamados a servir al Señor. Y si queremos ser útiles al Señor, debemos apartarnos del error, apartarnos de la vida de este mundo, del pecado, y solo por medio de Cristo podremos realmente servirle a Dios con estas obras que Él ha preparado de antemano. Obras, ¿cierto?, que Él mismo ha preparado eternamente. Así que he titulado este sermón Útiles para el Señor. Piense por un segundo, ¿soy útil para el Señor? Y lo he dividido en 3 secciones, donde vamos a ver cuáles son estos vasos y cuál es este llamado a servirle al Señor, y el contraste que Pablo hace entre vasos útiles y vasos de honra, y vasos inútiles, podríamos llamarlos, que son los de deshonra o vasos de barro. Así que comencemos con esta primera idea. Piense por un segundo en su casa. Todos en la casa tenemos diferentes tipos de vasos, diferentes tipos de utensilios para servir, ¿cierto? Hay algunos que guardan la vajilla de la abuela de pronto para la Navidad, para los cumpleaños, o una vajilla especial. Tenemos vasos tal vez del día a día, ¿sí? Algunos que de pronto no son tan frágiles. Es muy común tener utensilios a veces de estos metálicos, ¿cierto? Del día a día, que si se caen no se rompen, o plásticos. Pero creo que todos también en la casa tenemos baldes, ¿cierto? Baldes, canecas, ¿sí? Las canecas va a la basura. Si usted tiene una visita, usted no le va a dar una sopa en un balde, ¿cierto? O en la totuma, de pronto que uno usa en la alberca, tampoco la va a usar para eso. Hay una diferencia, ¿cierto?, entre los utensilios. Aunque alguien diría, bueno, en todas puedo depositar un líquido, ¿cierto? En todas se le puede echar agua, pero la idea en la que está haciendo Pablo acá es este tipo de casas grandes donde había una vajilla especial, una de oro, una de plata, para grandes cenas, para momentos importantes, para momentos honrosos, como lo dice él.
Y hay otros, como en todas nuestras casas, un balde, una caneca, ¿sí? Una totuma, que no son para cosas honrosas. Yo no voy a celebrar una Navidad y voy a servirles a mis invitados en eso o a mis familiares. Y creo que ninguno lo haría. Trataríamos de poner, digamos, lo que mejor tenemos. Ahora, piensen por un segundo, porque esto más adelante nos va a servir mucho. En la antigüedad, estos vasos de deshonra, estos baldes de madera o vasijas de madera y de barro, se usaban para desechos orgánicos, como lo hacemos con la basura, pero también para los desechos humanos, para las letrinas, para los baños. Entonces, piensa por un segundo en ese contraste tan fuerte, porque no es solo la idea de la coquita de plástico de la alberca versus el plato bonito que tenemos. No es mucho más fuerte ese contraste. Es el plato bonito donde servimos la comida versus tal vez algo horrible que realmente es despreciable, que nadie quisiera ni siquiera lavar ni limpiar. Esta palabra en la cual él está hablando, en el original, no solo significa un vaso, sino significa también un utensilio, algo que podemos usar. Por eso les hablaba de qué herramientas pensaríamos usar dependiendo de la misión que vamos a hacer, ¿sí? En su caso, usted tiene diferentes herramientas para diferentes cosas. En su trabajo, usted tiene diferentes herramientas. Y la palabra original habla de esto, de un uso, un propósito específico dentro de la casa. No es una herramienta de un alfarero, no es una herramienta de un artesano, sino es específicamente un uso dentro de una casa. Así que, ¿a qué se refiere? ¿Qué tipo de casa se refiere tal vez Pablo cuando está hablando? Pensemos un segundo qué tipo de casa, porque él está hablando que en esta casa hay estos dos tipos de vasos, tanto los de barro como los honrosos de oro y plata. Pues mis hermanos, esta casa de la que Pablo está hablando es la iglesia. Él está hablando que en la iglesia vamos a encontrar unos vasos que van a representar estos siervos fieles, estos siervos que son usados para honra, pero también unos que pueden llegar a ser los falsos maestros que Pablo le está advirtiendo a Timoteo en toda la carta. Porque él advierte, ojo con esos falsos maestros, quienes van a dividir la iglesia, quienes la van a atacar, quienes van a traer mentira. Y los compara como estos baldes de deshonra. Piensen en esos baldes horribles. Yo no quisiera tal vez tener que limpiar o tener que pensar en tener, digamos, esos baldes en esta época, ¿no? Aún ni siquiera en lugares o en rancherías, acá en La Guajira, lejanas, digamos, o apartadas, ni siquiera hay este tipo de cosas. Normalmente tenemos una letrina y el baño está apartado, ¿cierto?, del hogar. Pero nadie tiene que ir a limpiar eso. Hay culturas donde sí deben ir a limpiar eso. Hay culturas como en la India, donde hay castas. Es decir, si usted nace en un tipo de casta, en un tipo de grupo, usted es el dedicado a limpiar esas letrinas, usted es el dedicado a limpiar la basura. Por la misericordia del Señor, tal vez no estamos en este tipo de contexto, pero quiero que usted se haga la imagen de cómo Pablo está escribiendo estos dos tipos de personas que están dentro de la casa del Señor, dentro de la iglesia. Ahora, esto es una advertencia a Timoteo. Esto es una advertencia para recordarle a Timoteo cómo es la iglesia, cómo debe él vivir y predicar y enseñar y cuidar además la iglesia, porque habrán falsos maestros allá adentro. Y no solo además nos lleva a preguntarnos, bueno, interesante estos dos tipos de vasos que hay, sino nos lleva a preguntarnos qué tipo de vaso tal vez soy yo en la iglesia, qué tipo de utensilio estoy siendo yo en mi iglesia local, qué tipo de herramienta estoy siendo yo para el Señor en mi iglesia local. Y si usted va allí al versículo 21, Pablo inicia con algo muy interesante, y es que él dice que si alguien se limpia de estas cosas, será como un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Es decir, que de alguna otra forma, entre todos los vasos o todos los hermanos que están en la iglesia, él dice que hay algunos que pueden ser apartados, ¿cierto? Y aquí Pablo no nos está hablando acerca de que nosotros en nuestras fuerzas podamos
quitarnos el pecado. Ojo, él no está hablando de eso. Quisiera acá leer un comentario de Calvino. Él dice, Pablo no habla aquí de la elección eterna de Dios. O sea, él no está diciendo, usted es capaz de decidir si puede limpiarse o no. Él no está hablando de la elección divina, sino que está hablando de la condición de la iglesia. Es decir, él está diciendo, dentro de la iglesia, hay algunos que ya han sido regenerados, hay algunos que son salvos, pero que deben apartarse del error, que deben limpiarse de alguna otra forma. Y esa palabra limpiarse, en el original realmente no se traduce limpiarse, sino purgar algo, ¿sí? Purgarse. Piense por un segundo, los que trabajan o conocen de mecánica, cuando usted purga un motor, usted lo limpia completamente por dentro, ¿sí? Los que de pronto estamos más relacionados con temas médicos, cuando alguien debe purgarse es porque tiene que limpiar, ¿cierto? Porque hay tal vez microorganismos, bacterias malas en el estómago, y hay que purgar, hay que limpiar el cuerpo. Así que la palabra que le está usando Pablo no es solo limpiarse, no es como lavarse las manos, es purgar un sistema, es quitar de ese sistema algo que estás contaminando. Y él aquí está hablando acerca de la sana doctrina. Él está hablando aquí acerca de la palabra. Así que dice que aquellos hermanos dentro de la iglesia, recordemos que está en la casa, hablando de la casa, aquellos vasos, aquellos hermanos dentro de la iglesia que deciden purgarse de alguna otra forma espiritualmente, que deciden limpiarse de toda mala doctrina. Mira la promesa tan hermosa que nos dice que qué va a hacer el Señor con nosotros. Dice, seremos usados para honra, seremos santificados, seremos útiles para el Señor. Y seremos preparados para toda buena obra. Esto es hermoso porque nos muestra que en el Señor, el estar acá en la iglesia no significa solo venir el domingo. El propósito de la iglesia y de cada uno de los hermanos con los que estamos acá sentados no es solo venir el domingo, pasar un buen tiempo, recibir la palabra como si fuéramos usuarios de Netflix, usuarios de alguna plataforma. Yo vengo, cumplo con lo mío, disfruto, agarro lo mío y me voy. No. Hay un propósito mayor para la iglesia. Hay un propósito mayor para cada uno de los que estamos acá, que es servirle al Señor, que ser esos vasos útiles y de honra en la casa del Señor. Un pastor recientemente nos hacía este ejemplo que me parece que es muy útil, y es, muchas veces como creyentes vamos a la iglesia como si fuera el drive-thru, en los restaurantes. Han visto que hay un lugar donde uno pasa, recibe y sigue, ¿no? Recibo la comida, me llevo mi bendición, me llevo mi comida espiritual y sigo. A veces, desafortunadamente, vemos esto en la iglesia. A veces, desafortunadamente, venimos como un drive-thru, recibimos nuestra comida espiritual y me voy para la casa. Pero aquí Pablo está animando a Timoteo, además, de ver dentro de la iglesia quiénes van a ser esos hombres que van a servir, quiénes son esas mujeres, esos jóvenes, esos niños preparados para servir dentro de la misma iglesia. Ahora usted tal vez se pregunta referente a la idea de purgarnos. Usted pregunta, bueno, David, pero ¿yo cómo puedo limpiarme? ¿Acaso el Señor no usa hombres débiles, hombres pecadores como nosotros, hombres que estamos sucios, que luchamos todavía con el pecado? ¿Cómo puedo yo llegar a hacer esto? Recuerde que Pablo le está escribiendo a Timoteo en el contexto de los falsos maestros. Es decir, habían falsas enseñanzas acerca de Cristo, acerca de la iglesia, ¿sí? Acerca de la venida de Cristo. Y él lo que les está diciendo es: límpiense, púrguense, quiten, pongan a un lado, echen a un lado todas esas falsas enseñanzas acerca de Cristo y acerca de la iglesia. ¿Cómo podemos entonces nosotros hacer esto? Yendo a la palabra. Si hay que limpiar un sistema y quitar todo lo que está malo, ahora debe ser depositado en ese sistema lo que es puro y lo que es limpio. Cuando un motor se daña y lo tienen que purgar o limpiar todo el sistema, después de limpiarlo, luego tienen que poner algo que lo limpie, ¿cierto? Que lo llene, algo bueno, algo que lo mantenga vital, algo que lo mantenga funcionando. Funciona lo mismo con nuestros cuerpos. Cuando usted, doctor, lo manda a purgar, lo ideal es que usted tenga una dieta después de eso. Porque si usted inmediatamente se va al salchipapas, creo que no le va a ir muy bien. ¿Sí o no? Hay que tener una dieta sana después de eso. Hay que cuidar el cuerpo. Pasa lo mismo con la doctrina. Lo que está diciendo es, ahora
Llénense de la doctrina de lo bueno y de lo santo. Así que, mis hermanos, entendiendo un poco esta idea, quisiera animarlos a pensar en lo siguiente. No basta solo con querer servir en la iglesia, no basta solo con estar en la casa, no basta solo con venir el domingo, no basta con tener solo aspiraciones de servicio. Yo quisiera, Dios. Si tú haces esto, te lo prometo, Señor, que yo te sirvo. Sino la pregunta es, ¿realmente estamos esforzándonos para quitar y echar a un lado esas falsas enseñanzas y realmente estar disponibles para que el dueño de la casa, el Señor Jesucristo, nos use? Y acá quisiera continuar con el segundo punto. Si ustedes ven en el texto, yo por eso uní la parte del capítulo 3, porque pareciera un contraste. ¿Cómo debe vivir el hombre, el creyente, la mujer, el joven que quiere ser usado como ese vaso útil? Y luego lo contrasta con aquellos hombres que pueden ser esos vasos de deshonra, esos hombres inútiles, pero que a veces están dentro de la iglesia. Miremos el versículo 22. Se lo leo rápidamente. Dice: huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Pero rechaza los razonamientos necios e ignorantes, sabiendo que producen rencillas. Estos dos versículos nos empiezan a ver, es como si Pablo, piense un segundo, no sé si a alguno le han hecho una inspección en la casa. A veces los del gas en Bogotá llegan a hacer inspecciones, ¿sí? Y llegan con unos aparaticos y ven si hay una fuga, ¿sí? A veces en los negocios llegan los de sanidad, ¿no? Y hacen también inspección y le dan a uno un certificado. Piense como si Pablo estuviera haciendo la ilustración ahora de un inspector que llega a esa casa y mira, bueno, estos vasos de oro, estos vasos de plata, ¿cómo están? Y estos vasos de deshonra, estos vasos de barro y de madera, ¿cómo están? Y los describe. Así que él está describiendo ahora cómo debe ser ese varón dentro de la iglesia, cómo debe ser, no solo quien está llamado al ministerio, aunque es una carta pastoral. Esto no es solo para que usted diga, eso es solo para los pastores, para José que está de diácono, para los hermanos de la alabanza, para el que sirve, no. Miren que él está hablando también a todos en la iglesia, cómo debemos vivir. Y lo primero que le dice Pablo a Timoteo es: huye de las pasiones juveniles. Ahora, lo primero que a veces pensamos con las pasiones juveniles es solamente tal vez temas de huir de la lujuria, huir de ciertas emociones o pasiones, digamos, referentes a la lujuria. Pero piensa por un segundo, los que somos padres, los que tienen nietos o sobrinos, piensen por un segundo las pataletas que hace un niño. Él nos está diciendo, huyan de esas pasiones dentro de la iglesia. O usted dice, no, David, yo acá no hago pataleta. Bueno, le voy a poner algunos ejemplos. Cuando tal vez usted viene, madruga y sirve y nadie le da las gracias. Y usted toda la semana está, pero Señor, este hermano que llega tarde, o este hermano que no hace las cosas, y a él sí le dieron las gracias, o a él sí le dieron esto o lo otro, y yo que madrugo, que hago esto o lo otro. Esos son pasiones juveniles, esas son pataletas que a veces hacemos. Huir de las malas amistades, dice, huye de las pasiones juveniles. Todos sabemos que hay amistades en las que hay que decir hermano o amigo, o algunos ni siquiera ya podremos decirles amigos. Ya no más, tengo que alejarme de esas amistades, tal vez a los más jóvenes. Hay amistades que nos dañan. Huir de las pasiones juveniles es parte de esto. Huir de la queja. Creo que esto es algo que a todos como creyentes nos afecta. Huir de la queja dentro de la iglesia. Es que si el pastor hiciera esto. Es que si José hiciera esto. Es que si la alabanza. Es que si le subieran, si le bajaran, si hicieran esta canción. Es que no me llamaron. A veces nos quejamos, ¿sí? Nos quejamos. A veces somos como ese cliente, hablando del drive-thru, del que pasa por la comida y que apenas abre dice, me atendieron mal, me entregaron mal el pedido, me cobraron. Mejor dicho, terrible ese restaurante. A veces vemos la iglesia así. Huir de las pasiones juveniles, hermanos, es huir de todas estas cosas que lo que hacen es vernos de manera juvenil en la iglesia. Y no solo vernos, sino actuar de manera, como lo decía, como un berrinche, un niño, como una pataleta.
¿Sí? Esas son las pasiones juveniles a las cuales también se está refiriendo el apóstol Pablo. Está animando a Timoteo, huye de esas cosas. Él está diciendo, dentro de la iglesia va a pasar eso, pero huye de esas cosas. Cuando pasen, no hagas caso de esas cosas, sino que con amor, y ya lo vamos a ver, atiende esas cosas. Ahora, ¿a qué sí debemos dedicarnos? ¿A qué sí debemos enfocarnos? Mire allí también el versículo, sino que más bien, lo diría yo, ¿cierto? Enfoquémonos o persigamos la justicia, sigamos la justicia, la fe, el amor, la paz. Es lo que está diciendo, es con la iglesia, con los que están en la casa, en esa casa que le está escribiendo. Dice, con los que invocan al Señor de corazón puro. Ahora, piense por un segundo, ¿quién es el dueño de la casa? Cristo es el dueño de la casa. Él es el que edifica la casa, Él es el que la organiza, Él es el que la cuida, el que la restaura. Recuerde Mateo 16, y sobre esta roca, sobre la verdad de Cristo, edificaré mi iglesia. Él está hablando de su iglesia, su casa. Él es el que cuida su casa. Entonces, asimismo, nosotros debemos seguir lo que en esa casa se hace. ¿Sí? Uno llega a una casa como invitados, hoy yo estoy hospedándome donde José, y uno pregunta, José, tal cosa, José, ¿tienes esto? José, aquí, ¿sí? ¿A qué hora se levanta? ¿Qué vamos a hacer? Porque uno es un invitado allí. Y de alguna otra forma, cuando estamos en la casa del Señor, debemos preguntarle al dueño de la casa cómo le gusta hacer las cosas. ¿Qué es lo que quiere que hagamos? Mis hermanos, acá está lo que le gusta, lo que honra al dueño de la casa, quien es Cristo. Así que no solo se trata, digamos, de echar a un lado esas falsas doctrinas, sino se trata ahora de profundizar en la doctrina verdadera, de profundizar en cosas prácticas en medio de la iglesia. Justicia, fe, amor, paz. Y dice, con los que invocan, es decir, con la iglesia. ¿Sí? Así que, porque usted puede verlo en la que, bueno, yo ya me separé de mis amistades, yo ya dejé las pasiones juveniles, yo ya eché afuera todas esas falsas enseñanzas que tenía, ideas raras acerca de Cristo, acerca de la venida de Cristo, acerca de la salvación, cosas que no están en la Biblia, ya me quité todo eso. Pero yo estoy contento en mi casa, a mí no me gusta tanto saludar a los hermanos, ni visitarlos. Mis hermanos, se trata de ahora dedicarnos a estas cosas que nos llama acá: justicia, fe, amor y paz. Son cosas esenciales para la vida de iglesia. Cuando ayudamos a nuestros hermanos en necesidad, estamos mostrando la justicia de Dios. Lo que es invisible de Dios lo estamos haciendo visible por medio de la iglesia. Cuando oramos por los hermanos en necesidad, mostramos esa fe. Cuando abrazamos a quien ha perdido algo, a quien ha llorado, estamos mostrando el amor y la paz también del Señor. Así que no se trata solo de un tema intelectual en doctrinas y en estudiar, sino de mostrarlo también. Ahora, luego continúa Pablo añadiendo cosas. Usted va a decir, bueno, pero hombre, ¿hasta dónde va a llegar esto? Hasta todo este listado de cosas. Pero esto es algo muy importante que quiero resaltar, y son las controversias necias que habla Pablo ahí en la carta. Quiero leérselo. Dice, pero rechaza los razonamientos necios e ignorantes, sabiendo que producen rencillas. Y habla acerca de la actitud del siervo del Señor. Dice, el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrir. Debe reprender tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento. Ahora usted va a decir, bueno, él está hablando solo del siervo, solo de pronto de los pastores, de quienes enseñan. Pero recuerde que por medio de Cristo, quien ahora decimos que es nuestro Señor, todos somos ¿qué? Siervos. Entonces nos está hablando a nosotros, nos está hablando a cada creyente. ¿Y qué se refiere que nos alejemos de estas, digamos, razonamientos necios o rencillas? Yo creo que una versión mucho más moderna debería decir algo así como, hey, deja esas peleas en redes sociales, deja esas peleas en Facebook, deja esas peleas con el vecino por la música duro, deja esas peleas, sino más bien, dice que sea amable para con todos, que enseñes en amor,
y que reprendas tiernamente. Ahora, eso referente como creyentes a quienes nos rodean. Pero referente dentro de la iglesia, porque recordemos que Él está hablando dentro de la casa del Señor, dentro de esta casa. Dentro de la iglesia a veces somos más duros con ciertos hermanos que con otros. Y yo sé, no todos los hermanos nos deben caer perfecto y ser los mejores amigos, pero debemos hacerlo de manera tierna, porque hay un propósito cuando exhortamos a alguien, cuando le decimos, mira hermano, ¿eso qué estás haciendo? Eso no le agrada al Señor. Cuando tú le dices además a un hermano, mira hermano, esa forma en la que estás viendo a Cristo, o en que estás viendo la oración, o que estás viendo estas cosas, eso no está en la palabra. Y lo haces con amor. O aquellos que aún están generando división, pleitos, problemas dentro de la iglesia, si tú también te acercas a ellos tiernamente, porque dice que a los que se oponen a la palabra, a los que se están oponiendo de frente, si a ellos te acercas y los reprendes tiernamente, dice que Dios puede traer arrepentimiento. Así que el propósito de que Dios ponga conflictos en medio de la iglesia, conflictos en medio de nuestro barrio, con nuestro vecino, con nuestra familia, no es para que tú salgas allá a decir, es que ustedes... No, es para que tú te humilles y los reprendas. Porque el día de mañana, muchos de esos, tal vez te darás cuenta que son tus hermanos en Cristo. No lo habías visto antes porque tal vez el volumen del vallenato no te dejaba. No lo habías visto antes porque tal vez las peleas en la calle no te dejaban. Pero un día el Señor también les tocará a ellos. Y ellos tendrán que tomar la decisión. Si reciben el evangelio o lo rechazan. Pero que por lo menos ellos puedan decir, mi vecino, por más de que venía todas las noches aquí a decirme algo, lo hacía tiernamente, me predicaba el evangelio, oraba por mí. Que podamos también ser esa luz en medio de esta oscuridad y este mundo tan necesitado. Por eso les decía al comienzo, es una carta no solo cercana, personal, no solo pastoral, sino urgente. Esto es urgente, mis hermanos. El vecino que usted tiene, si muere mañana y usted nunca le predicó, va a haber amargura en nuestros corazones. Porque nunca le dijimos por lo menos, mira vecino, Cristo te ama. Y tú eres pecador, pero Cristo te ama. Y murió por ti. Si nuestro familiar que tanto amamos, no le hemos dicho estas cosas, va a morir también sin Cristo. Así que ser utensilios de honra es también compartir de eso que Él nos ha dado, eso que Él ha depositado en ese vaso de oro, que es ahora nuestro corazón cambiado por Cristo, y es compartir de eso que se nos ha dado. Por eso Él habla de no ser rencilloso, y no solo era algo que vivía la iglesia del primer siglo. Las discusiones necias, mire, vienen desde la antigüedad. Eso no es solo por las redes sociales ahora, eso no es solo porque ahora me gusta pelear o bueno, no sé. Estas cosas vienen desde la antigüedad, es el mismo pecado de nuestros corazones disfrazado o con otro nombre. Tal vez en esa época el lugar viral era tal vez la plaza, en un lugar donde todos empezaban a hablar, a gritarse. Hoy en día tal vez lo estamos haciendo en otros lados. Y como les decía, tal vez usted puede pensar, bueno, esto tal vez no es para mí, yo ni siquiera estoy sirviendo y usted no se ve como un servidor en la iglesia. O aún, usted está de visita o lleva poco acá congregándose o viniendo. Y usted dice, bueno, pues yo no lo veo esto tanto aplicado para mi vida. Pero quiero decirle algo, visitante o amigo, él está describiendo la casa. Y en la casa le está diciendo que solo hay dos tipos de vasos. ¿Sí? Hay unos de honra o unos de deshonra. Y nos dice que hay algunos que pueden limpiarse, como decía al comienzo, es decir, que pueden purgarse, que pueden alejarse del error y ser usados para honra, para estas obras que han sido preparadas de antemano. Así que este texto es una alerta también para quienes tal vez dicen, bueno, yo no estoy sirviendo, esto no es para mí, no quiero servir, pero todos en la casa del Señor debemos vernos y preguntarnos, todos en la casa del Señor, ¿qué tipo de vaso, qué tipo de útil estoy siendo en las manos del Dueño? ¿Qué tipo de vaso quiero ser también? Que sea Él quien realmente nos purgue internamente y nos purifique. Piense por un segundo en estos dos vasos. El vaso de barro debe ser completamente destruido
¿cierto? Y reemplazado por un vaso de oro. Eso es lo que hace Cristo en nuestros corazones. Por eso les decía, les aclaraba, cuando Él dice, el que quiera limpiarse de estas cosas y servirle al Señor, no está hablando acerca de justificación y de perdón de pecados, está hablando es de alejarse y de purgarse, de quitar esas malas doctrinas. Pero el único que realmente puede romper esa forma en la que estamos viendo la iglesia, el único que puede destruir si estamos siendo esos vasos de barro o de madera y convertirnos en un vaso de oro, es el Señor Jesús. Así que lo animo a que mediten esto, si tal vez usted no lo ve así, o si usted de pronto está diciendo, bueno, esto no me atañe a mí, no me importa, de pronto esto es solo para los que sirven, porque hay una alerta clara. Y la alerta se pone más grave cuando Pablo nos describe cómo son esos hombres en los últimos días, aquellos que no les importa nada, aquellos que aún están dentro de la iglesia, parecieran ser fieles, pero lo que están demostrando son cosas terribles. Y quiero que vaya usted allá a su Biblia y me acompañe a leer desde el versículo 1 en el capítulo 3. Dice, pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, serán blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, serán calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder a los tales. Ahora usted puede pensar y leer una lista que escribe a su vecino tal vez, o que escribe a un familiar, pero ojo, él está hablando entre la iglesia, porque mire que dice que tiene una apariencia de piedad, y él está hablando de la idea de una casa, que es la casa del Señor. Así que le está advirtiendo a Timoteo, dentro de la iglesia, dentro de tu iglesia, pueden haber hombres así. Pueden haber hombres que el pecado los está corrompiendo tanto y la falsedad los está corrompiendo tanto, que debes cuidar la iglesia de estos hombres, porque dice que a los tales se enfrenta. Y quiero que mire esta lista, y tal vez usted si quiere subrayar o si quiere hacer esta idea mental, esta lista está dividida en tres categorías. Primero, se nos muestra la raíz interna, el problema interno. Luego, la expresión externa de cómo esto que está en el interior se va a ver reflejado. Y por último, la corrupción completa religiosa que tienen estos hombres. Es decir, eran hombres que iban a las iglesias, eran hombres que tal vez mostraban piedad de alguna otra forma, sabían orar, sabían hablar, pero dentro de ellos había una raíz, ¿cierto? Había un problema, había una corrupción tan fuerte en sus corazones, que luego esto se ve de manera externa. Y ahí es donde está el problema, mis hermanos, en nuestro corazón. Por eso les decía, esto no es solo para quienes sirven, no es solo para los predicadores, no es solo para los que están en la alabanza, los sugieres, no es solo para quienes sirven activamente o visiblemente, es para todos en la iglesia. Porque esto comienza en el corazón, cuando los placeres del mundo, los placeres de la vida, los placeres que nos ofrece esta sociedad empiezan a atesorarse más que al mismo Dios. Dice que son hombres que se dan amadores de sí mismos. Esta sociedad, y si usted no se ha dado cuenta, las redes, los programas de televisión, los realities de televisión, todo en esta sociedad está enfocado en exaltar ese amor por nosotros mismos, ese amor que tú debes tener por ti mismo. En todo lado te van a decir que lo más importante eres tú, que lo más importante es tu comodidad, tu bienestar. Pero aquí se nos está diciendo otra cosa. Se nos está diciendo que cuando empezamos a pensar así, lo primero que hay es un cambio en nuestro corazón, hay una corrupción interna que se va a ver de manera externa. Esa manera externa es que vamos a empezar a ser avaros, ¿sí? El hermano que se pone por encima, que es primero, el manejo de sus recursos va a ser para él, para sus cosas, para tener un mejor celular, un mejor carro, una mejor pinta para ir a la iglesia, una mejor ropa, para él, yo. Por eso dice que enfocados en sí mismos.
Eso se ve en la avaricia. Jactancioso. Es el hermano que dice, hey, mira, me compré el celular nuevo, tal, y ¿sí? Se enorgullece de sus cosas. No estoy diciendo, el que esté estrenando celular, no estoy diciendo que eso sea malo o pecaminoso. Pero estoy diciendo que cuando las cosas de este mundo se vuelven más importantes, Él nos está describiendo, esos hombres se van a empezar a ver así. Y ese es el pecado que está en nuestros corazones. Pero Él dice, ojo con estos, ojo con ellos, porque es una bola de nieve que va creciendo. Es como algo que pareciera pequeño y se va convirtiendo en algo más grande, hasta el punto de ser tan soberbios en su conocimiento, o en su vida, o en su poder, o en su dinero, que son blasfemos, que dicen cosas que no van conforme a la palabra. Esta lista, mis hermanos, que se nos muestra acá, es una descripción a veces, también una alerta. ¿Se acuerdan que les decía como esa inspección que nos hacen con el gas o en un restaurante? Es una alerta. Es como si él empezara a ver, bueno, acá hay una alerta y va escribiendo, acá hay otra alerta, va escribiendo, para que nosotros podamos ver cómo empezar a trabajar realmente con nuestros corazones. Porque recuerda que él dice, aquellos que se oponen, a esos, exhórtalos, a esos, háblales con amor, enséñales, predícales, porque de pronto a ellos también el Señor trae el pecado. Así que es como esta inspección que él hace en la casa, que hemos visto desde el comienzo, y ahora le dice a Timoteo, pilas, pilas, porque estos hombres se van a ver dentro de la iglesia, hay que cuidar a la iglesia. Y muchas veces no nos preguntamos si esos hombres estamos empezando a ser nosotros. Muchas veces vemos esa lista como algo allá, ¿sí? A veces creemos, esa es la lista de, se me viene a la cabeza tal vez el hermano tal, que a veces llega tarde, que a veces no va a la oración, pero pensemos en nosotros mismos, piensa en cada uno. Como esa lista realmente es una alerta cuando yo me estoy enfriando, cuando me estoy alejando de la iglesia, cuando me estoy alejando de amar a mis hermanos, cuando estoy poniendo primero las cosas de este mundo, cuando ya ignoro aún el consejo de mis padres, porque dice que son desobedientes a sus padres, aún cuando tomo decisiones emocionales desenfrenadas, aún cuando empiezo a aborrecer las cosas buenas. Es una lista que nos debe alertar, porque dice que a esos debemos evitar. Y por último, él hace la comparación con dos personajes que yo no sé si usted recuerda. En el versículo 8 dice, y así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera estos también se oponen a la verdad. Así que una muestra a estos hombres es que se van a oponer a la verdad. Ay, pastor, no sea tan duro. ¿Por qué no decimos más bien otras cosas? ¿Por qué a veces somos tan duros con decirle que siempre pecado, que tenemos pecado, que... Mis hermanos, porque la palabra nos dice eso, nosotros no somos buenos. O a veces decimos, no, pero pastor, ¿por qué no me gustó esto? No me gustó lo otro de la predica. A veces estos hombres se empiezan a ver así porque dice que son hombres que se oponen a la verdad. Ellos no van a poner un letrero y van a decir, bueno, no, acá no se predica más la palabra. No, a veces esos hombres se empiezan a ver más sutiles en medio de la iglesia. Y tenemos que estar alertas todos dentro de la iglesia para identificar a esos falsos maestros. Y hay una esperanza, mis hermanos, que es la esperanza mayor cuando sabemos que hay conflictos en la iglesia. Esto no progresará. Mire cómo termina esta sección. Él dice, pero no progresarán más, pues su insensatez será manifiesta a todos, como también sucedió con la de aquellos dos, con Janes y Jambres. Eran estos hombres que querían oponerse a Moisés y oponerse también con trucos, con ideas, oponerse a la verdad. Mis hermanos, cuando un hombre se levanta en medio de la iglesia y se opone a la verdad, no progresará. Esa es la promesa que nos muestra Dios, no progresará. Así que Pablo anima a Timoteo y le dice, no te desesperes en esos momentos. Recuerda, enséñales, repréndelos tiernamente a los que se oponen. Porque además, es como si él finalizara, porque además, esto no va a progresar, esto no va a crecer, no va a progresar, porque estas mentiras saldrán a la luz. Así que, mis hermanos, quisiera cerrar recordándoles lo que hemos podido ver hoy.
hemos visto que en la casa del Señor hay dos tipos de vasos. Hay unos que son de honra y hay unos que son de deshonra. Y Él hace ese contraste de cómo debe vivir uno y de cómo debe vivir otro. Cómo debe vivir el creyente, quien es servidor de Cristo, de su Señor. Y cómo se ven estos hombres que empiezan a ser falsos maestros, que empiezan a dividir la iglesia. Y como les decía, no es para señalar esta lista, sino es para examinar nuestros corazones. Señor, guárdanos. Señor, ayúdame a ser un vaso de honra en tus manos. Así como les decía al comienzo, hay una misión en la cual usted puede pensar, un viaje. ¿Qué tipo de útiles llevaría? ¿Qué tipo de herramientas o utensilios? El Señor tiene una misión con su iglesia. Y Él ya ha preparado cuáles son esos utensilios. Pero nosotros debemos responder cada vez que se nos habla, cada vez que vemos el Evangelio, responder ante esto. Nosotros y nuestra vida de fe, nuestro llamado, empezaron en Cristo, continuaron en Cristo, permanecen en Cristo y son para Cristo. Nuestra vida depende de Él y es para la gloria de Él. Sin Cristo, nosotros no seremos nada. Sin Cristo, esta vida no tiene sentido. Sin Cristo, el mundo nos va a agobiar. Así que, acompáñenme a orar. Acompáñenme a entregarle al Señor nuestros corazones y nuestra mente, porque a veces vemos estas cosas, se nos pasan, como les decía, como en ese drive-thru, se nos pasan, mañana tal vez, a veces las olvidamos, pero que el Señor nos ayude a recordar, que podamos arrepentirnos y ser usados en sus manos.